Muy buenas chavales, hoy os traigo esta automatización tan chula que sirve para encontrar información en múltiples documentos. Esto yo creo que nos ha pasado a cualquiera de nosotros que ha estado trabajando en una empresa o con una empresa y necesita buscar a lo mejor algún tipo de información que a lo mejor está presente en cientos de documentos. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es automatizar esto de forma que en cuanto haya un nuevo documento se almacene en una base de datos de vectores y después podemos ir comprobando, preguntándole a este chat, a un agente de IA, pues cómo se obtiene esa información. Así que bueno, como podéis ver, realmente son dos workflows diferentes, ¿vale? Los he dejado aquí en esta misma plantilla, en este mismo workflow. Ya sabéis que todas estas plantillas, todos estos workflows que yo hago en este canal los tenéis disponibles en GitHub, ¿vale? Así que simplemente podéis ir ahí, copiaros el workflow y ya estaría, ¿vale? Y ya simplemente os quería empezar a enseñar esta primera parte de la automatización, que es en la que nosotros vamos a introducir los documentos en esa base de datos de vectores, ¿vale? Así que vamos a empezar por aquí arriba. Lo primero de todo va a ser, el trigger va a ser en Google Drive. Google Drive, en el momento en que detecte que hay un nuevo archivo subido a una carpeta específica de Drive, se va a activar, ¿vale? Bueno, el account, tenéis que conectar vuestro account, ya sabéis que en mi canal tenéis un vídeo de cómo configurar esto. Entonces yo cada minuto voy a comprobar si ha habido algún cambio específico en esta carpeta, ¿vale? Yo voy a estar vigilando que haya un nuevo archivo creado, ¿vale? Os voy a mostrar cómo es este archivo en particular. Vale, pues yo el archivo particular que le he subido ha sido pues un documento de un fondo de inversión, ¿vale? Ya sabéis que trabajo en fondos de inversión aquí en Luxemburgo, así que bueno, yo pues tiro para casa, barro para casa, para el sector, así que bueno, yo le he subido información sobre este fondo en particular, ¿vale? Como veis es un fondo o un documento que tiene 84 páginas y nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a preguntarle sobre algo en específico, sobre este documento y a ver qué me devuelve, sin yo haberlo leído previamente, ¿vale? Así que venga, vamos de vuelta ahora al workflow y vamos a seguir configurándolo. De vuelta al workflow, lo que vamos a hacer entonces es ejecutar este primer nodo, que es cuando se haya un nuevo archivo subido a Drive. Lo que vamos a hacer después es descargarnos ese documento para poder leer el contenido. Entonces, lo que vamos a hacer simplemente es conectar nuestra cuenta, el resource va a ser un nuevo archivo, la acción que vamos a hacer es descargarnos el archivo y simplemente lo que vamos a pasar es el ID del archivo, ¿vale? Podemos ejecutar los nodos anteriores y ya veis que este sería el ID, ¿vale? Podemos descargárnoslos y ya veréis que el archivo me va a venir en este formato y como podéis ver es en formato binario, es decir, en ceros y unos. En ceros y unos obviamente no es ni legible para nosotros ni para un LLM. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer uso de este extract, que esto lo podéis buscar si os metéis aquí y buscáis por extract, ¿vale? Le dais aquí simplemente de PDF porque el documento está en formato PDF y ya simplemente lo que haría sería transformarme el input, ya sabéis que es data, ¿vale? Data, data, y ya simplemente me lo traduciría en algo que sí que es legible tanto por mí, por los seres humanos, como por el LLM. Ahora ya sí que sí, podríamos pasarlo a bueno, esto sería simplemente para conectarnos con, o simplemente si ponéis aquí Pinecone, ¿vale? Ya podéis conectaros con Pinecone, que va a ser la base de datos vectores que nosotros vamos a usar. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí realmente? Realmente lo que vamos a hacer aquí, os lo puedo enseñar también aquí. Aquí yo, por ejemplo, ya me he creado una cuenta en Pinecone que os voy a enseñar ahora mismo, ¿vale? Y le voy a decir que me inserte documentos, ¿vale? Yo tengo ya un índice creado dentro de Pinecone, ¿vale? Que se llama Founds y también me he creado un namespace en esta base de datos de vectores en Pinecone, ¿vale? Que se llama FundsInfo. Os lo voy a enseñar ahora cómo me he creado todo esto. Pues aquí en Pinecone tengo aquí ya todos mis índices, ¿vale? Vosotros, si sois nuevos en esto, también tengo un vídeo en el canal explicándoos cómo os podéis crear los índices, los namespaces y demás. Entonces, yo me he creado un índice, tengo aquí mi índice Founds, ¿vale? Y tengo el namespace que efectivamente se llama FundsInfo. Realmente el namespace no hace falta que os lo creéis de cero, ¿vale? Es decir, desde aquí, desde el dashboard, porque si vosotros desde N8N os estáis insertando documentos y ponéis un nombre, ya automáticamente se os crea aquí, ¿vale? Entonces ya veis que yo, por ejemplo, lo tengo ya todo relleno, ¿vale? Por eso no lo voy a volver a ejecutar, ¿vale? Y ya veis que tengo yo, en mi base de datos, en mi vector tengo diferentes posiciones, ¿vale? Y ya veis que cada una de estas posiciones va a corresponder con una parte del texto, ¿vale? Este texto, y esto viene todo, veis que estáis repetido, pero porque yo lo he ejecutado dos veces, ¿vale? Pero bueno, si vosotros lo ejecutáis una vez, en un principio solamente vais a ver una frase por cada una de estas posiciones del vector, ¿vale? Entonces, por explicaros un poco mejor cómo funciona todo esto. Vale, me he venido a esta página que yo creo que está muy chula para poder explicaros mejor cómo funcionan los embeddings y cómo se transforman esos textos, que serían los documentos,
a un vector numérico que se almacena en una base de datos, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, aquí tengo mi texto, ¿vale? Y yo lo que voy a hacer es, bueno, tengo que seleccionar algún tipo de método para poder, ¿cómo se dice?, dividir ese texto en chunks, en trozos, ¿vale? Ya sabéis que N8N está construido sobre LangChain, que es una librería en Python muy famosa o muy popular para el tema de la IA, ¿vale? Así que bueno, si a la hora de seleccionar un método, vosotros podéis jugar con los parámetros, ¿vale? Como por ejemplo, cuál quieres que sea la longitud del chunk, cuál quieres que sea el overlap. El overlap es cómo quieres que dos frases, por ejemplo, se ponga una por encima de la otra, ¿vale? Que tengan palabras en común, ¿vale? Y bueno, también puedes elegir, pues bueno, cómo vas a determinar esa longitud del chunk, del trozo. Pues bueno, pues a través de, o contando simplemente los caracteres, ¿vale? Pues entonces, bueno, simplemente podéis jugar aquí para ver qué significa realmente cada uno de estos parámetros, ¿vale? Que eso se pueden configurar, como os digo, en LangChain, ¿vale? Y simplemente, pues por mostraros, veis que aquí cada uno de estos chunks pertenece a una frase del texto, ¿vale? Cada una de esas frases es lo que os he mostrado anteriormente en Pinecone, en cada una de las posiciones del vector, ¿vale? Y después, simplemente, estas palabras se traducen a números y esto es lo que se guarda realmente en esa base de datos. Después, simplemente, pues bueno, hay diferentes operaciones, no me voy a poner aquí a explicar todas ellas, pero si en el momento en que queremos comprobar si dos frases o dos textos son similares el uno al otro, lo único que se hace es se calculan las distancias entre, a través de diferentes métodos, como por ejemplo la distancia euclídea, se puede llegar a calcular, como tenemos valores numéricos, las podemos llegar a representar en una gráfica y dependiendo de cuánto de lejos estén estas palabras o estos textos, pues podemos comprobar si estos dos textos se parecen o no, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente os quería mostrar para bajar un poco a tierra qué significa que vayamos a usar los embeddings, que es precisamente esto, ¿vale? Cómo podemos traducir esos textos a números y a partir de ahí, pues hacer queries preguntando, pues, oye, quiero saber que si tiene una política de no sé qué. Pues bueno, al final básicamente se coge ese texto de entrada que yo le he preguntado sobre la política X del fondo. Yo tengo en mi base de datos también una serie de trozos de texto que están traducidos a formato numérico, calculo cómo de similares son simplemente, pues eso, calculando, por ejemplo, la distancia euclídea de este punto con este punto. Si los dos están juntos, significa que, oye, son similares y que a lo mejor esta respuesta o esta respuesta que yo tengo en mi vector store es una buena respuesta que yo le puedo dar al usuario. Entonces se la devuelvo, ¿vale? Entonces, no sé si ha quedado muy claro la verdad, pero funciona así detrás de las cámaras, ¿vale? Entonces vamos de vuelta al workflow en N8N y vamos a seguir. Entonces estamos aquí de vuelta en el workflow. Como os he dicho, no lo voy a ejecutar porque otra vez sería meterle una vez más el mismo texto en mi base de datos y no quiero ya eso. Pero bueno, os voy a enseñar cómo lo tengo yo configurado. Como os he dicho, esto realmente no hace falta que os lo creéis en el dashboard de Pinecone, sino que desde aquí mismo ponéis el nombre que queráis en namespace y ya eso me lo crea en Pinecone. Y esto al final lo que sirve es simplemente para organizar mejor los datos dentro de vuestra base de datos y aumentar el rendimiento, ¿vale? O sea que es bastante aconsejable hacerlo, aunque sea opcional, ¿vale? Entonces, simplemente os tendréis que conectar, ¿vale? Tenéis que conectar vuestro modelo de embeddings, ¿vale? Yo he puesto el 3 small, es más que suficiente, de OpenAI, y simplemente aquí, ¿vale? Tendréis que poner que vais al tipo de formato de JSON y simplemente load all input data. Y también tendréis que meterle, pues al final, la manera en que vosotros queréis dividir ese texto. Yo he puesto que cada chunk va a tener un tamaño de 3000, ¿vale? 3000 caracteres y que va a tener un overlap de 300. A que estos parámetros ya os suenan de la página que os acabo de enseñar. Esto del chunk size, el overlap, el embeddings, pues todo esto es lo que como os he enseñado en la página. O sea, esta es, digamos que, el detrás de las cámaras, ¿vale? Por eso lo quería explicar, para que no simplemente uséis esta herramienta sin saber realmente lo que está pasando por detrás, ¿vale? Al menos a grandes rasgos. Y ahora ya sí que sí nos podríamos poner con esta otra parte del workflow, ¿vale? De la automatización, que va a ser esta la que interactúe con el usuario, ¿vale? A esta va a ser a la que nosotros le preguntemos a través de este chat, ¿vale? Que va a ser el trigger, pues que nos dé información específica sobre el documento, ¿ok? Entonces os enseño cómo lo tengo hecho. Aquí ya veis que mi agente va a estar conectado al chat y yo le voy a dar pues una pequeña descripción de lo que tiene que hacer. Ya sabéis que los modelos de IA es muy importante que le demos un contexto, cuál es su objetivo, etcétera, ¿vale? Entonces yo le he puesto pues este pequeño prompt, ¿vale? Simplemente lo podéis añadir dándole aquí y le dais a System Message y ya estaría, ¿vale? Entonces, yo he usado el modelo 4O Mini, ¿vale? Y también le he puesto una pequeña memoria de 5, ¿vale? Es decir, va a tener en memoria 5 mensajes, ¿vale? Para que entienda un poco el contexto. Yo también le he puesto aquí bueno, pues una herramienta en la que le he explicado un poco, pues para lo que sirve esa herramienta y qué datos contiene dentro de la base de datos, ¿vale?
Y esto lo he conectado, obviamente, con mi base de datos de vectores, con Pinecone, ¿vale? Entonces la única diferencia es que ahora vamos a recoger esos datos de la base de datos, ¿vale? Y la única diferencia también, bueno, le he dado el índice, obviamente, donde está esto almacenado y le he dicho en namespace, ¿vale? Entonces, también lo he conectado con mi embedding, ¿vale? Porque ahora yo esos vectores que tengo en mi base de datos en formato numérico los tengo que transformar a caracteres. Y también le he puesto aquí también, pues, lo he conectado con OpenAI, ¿vale? Para que me organice toda esta información. Entonces, si queréis, lo vamos a probar, ¿vale? Vamos a ver, podemos, por ejemplo, preguntarle, pues, que, oye, que me haga un resumen de toda la información que puede tener la base de datos. Entonces, como el documento está en inglés, pues yo también se lo pongo en inglés, ¿vale? Entonces le digo, oye, hazme un resumen, make a summary, de la información, ¿vale? Entonces, vamos a comprobar qué datos contiene este. Voy a ver si puedo hacer aquí así, eso, para que lo veáis ejecutándose. Vale, y como vemos, nos da diferente información. Esto está, mira, esta nos da la fecha en que se registró este documento, etc. Y ahora le vamos a preguntar sobre algo muy específico, ¿vale? Que encontré en el documento, que es esto que veis aquí. Le voy a preguntar por el ESG Investment Risk, ¿vale? Así que vamos a ver qué respuesta me devuelve el modelo. Vale, entonces yo le voy a decir que me dé, pues, el ESG Investment Risk, ¿vale? Para este fondo. A ver si es capaz de recogerlo del documento. Vamos allá. Aquí está. A ver qué respuesta me da. Vale, y como podéis ver, me lo recoge bastante bien, o sea, bastante bien. Comentadme si tenéis alguna duda, dale like, suscribiros, lo que sea, todo me ayuda muchísimo. Y de verdad, si tenéis alguna duda, comentadme porque yo siempre contesto, ¿vale? Así que bueno, nos vemos en la siguiente automatización. Hasta luego.